Venezuela siempre fue, bueno, fue uno de los países más ricos de Latinoamérica, fue uno de los países con la democracia más sólida en el continente. La Venezuela donde yo crecí era una Venezuela de oportunidades, una Venezuela donde la gente emigraba de toda parte del mundo para Venezuela, porque era un país de oportunidades. Y lamentablemente, pues, malas políticas durante los tiempos de la democracia, pues llevaron a un voto castigo. El combustible que alimenta al socialismo, que entre comillas es el comunismo, porque ahora lo llaman socialismo del siglo XXI, porque la palabra comunismo tiene unas tendencias muy fuertes a nivel del léxico, y entonces por eso ahora lo llaman el socialismo del siglo XXI, que es simplemente, como digo yo, un mismo perro con un diferente collar. Siempre tener fe en Dios, que cuando la vida se pone difícil no es para castigarnos, sino para sacar lo mejor de nosotros, para reinventarnos. Y a veces uno cree que Dios lo abandona y Dios lo está llevando uno en hombros. Bienvenidos a Sabor a Freedom, el espacio donde celebramos la libertad y las voces que se atreven a destacar en la multitud. Con ustedes, nuestro anfitrión, César Grajales. Bienvenido a un nuevo episodio de Sabor a Freedom. Hoy tenemos el honor de conversar con un emprendedor que encarna la resiliencia, el liderazgo y la capacidad de reinvención. Oiga, por cierto, ¿a usted le gusta la literatura? Porque este nombre tal vez le recuerde a alguien que usted conoce. Pues tenemos el placer de hablar con Mario Benedetti. ¿Cómo le parece? Sí, yo sé. Ese Mario Benedetti, el escritor, no es, pero este también tiene logros importantes, sobre todo en el mundo empresarial. Un empresario dedicado al mundo automotriz, que por cierto, el próximo año cumple 40 años en una industria que es tan importante y que mueve la sociedad. No solamente aquí en Estados Unidos, obviamente, a nivel global. Así que vamos a escuchar esta historia de éxito, que no solamente empieza en Mario, sino en los abuelos de Mario 100 años atrás. Y con esto comenzamos. Mario, bienvenido a Sabor a Freedom. Gracias, César. Gracias por la invitación. Para nosotros es un placer que estés aquí. Oye, por cierto, antes de que te vayas, ¿me firmas un libro de los que has escrito? Por supuesto, claro que sí. Así es. Mario, cuéntanos un poco la historia de cómo llegas al mundo automotriz, porque sé que no es algo que inicia en ti particularmente, sino que viene desde los abuelos. Sí, mi abuelo llegó procedente de Córcega, de la isla de Córcega, el 2 de febrero de 1900. Llegó a Carúpano, al pueblo de Carúpano. Era una pequeña ciudad en el este de Venezuela. Okay. Ahí en el año 24, el negocio principal de la familia era la exportación de cacao a Europa. En el año 24... 1924. 1924, correcto. Mi abuelo abre la distribución de Ford, ¿ok? Y estuvimos siendo distribuidores de Ford hasta el año 64, cuando Ford de Estados Unidos abre la planta de Valencia para la planta de ensamblaje en Valencia. Ahí nos pasamos de ser distribuidor, pasamos a ser concesionario. Y fuimos concesionario Ford hasta 1990. Paralelamente, desde el año 58, hemos estado con Toyota en Venezuela y estuvimos desde el año 90 hasta el año 93 también con Mitsubishi. Y en el año 93 Toyota me pidió que bajáramos la bandera Mitsubishi y que unificáramos los dos concesionarios entre un showroom para la planta, la ensambladora que quedaba en Cumaná, donde está el concesionario. El pasado 14 de mayo cumplimos 100 años en operaciones. Imagínate, 100 años, una historia que tiene obviamente muchos retos y muchos cambios dentro de esa Venezuela que encontró tus abuelos o que encontraron tus abuelos en 1924. Correcto. Y que luego, obviamente, nace allí, nacen tus papás y luego naces tú en esa Venezuela. ¿Qué se hablaba en casa y cómo era esta Venezuela en la que creciste como viendo a abuelo, papá, empresario, luego tú empresario, pero que luego vinieron cambios dramáticos y drásticos en las políticas de Venezuela? Bueno, Venezuela siempre fue uno de los países más ricos de Latinoamérica. Fue uno de los países con la democracia más sólida en el continente. Y lamentablemente, pues, malas políticas durante los tiempos de la democracia, pues llevaron a un voto castigo que lamentablemente estaba, vamos a decir, de alguna forma representado por Hugo Chávez,
y eso pues llevó a un cambio completamente radical de todas las políticas. La Venezuela donde yo crecí era una Venezuela de oportunidades, una Venezuela donde la gente emigraba de toda parte del mundo para Venezuela, porque era un país de oportunidades. Es triste que muchas familias que emigraron buscando un mejor futuro, saliendo de guerras, buscando refugio, pues llegaron a Venezuela, hicieron crecer a Venezuela con su migración, fue gente de un nivel de preparación, no fue la gente rica que emigró y lo hizo más rica, fueron gente humilde, gente trabajadora que llegó a Venezuela pues bajo una política de inmigración que en esos los años 50 pues se abrió, y eso llevó pues a traer conocimientos de otras culturas que permitieron pues la potenciación de Venezuela. Pues. Correcto. Y luego, bueno, lo que mencionaste, yo creo que es clave, ese voto castigo, gente descontenta con el gobierno que había previo al chavismo, pero a mí me parece triste que a veces coquetean con el tema del socialismo, estoy cansado de esto o no me ha ayudado de cierta manera ciertas políticas públicas o ciertos gobiernos, pero que al final del día han sido democráticos, y luego coquetean un poco con estas ideas que terminan al final del día siendo peor, porque allí se enquistan, que ahora el chavismo se deformó también en lo que es Maduro, y ahí sucesivamente a lo que estamos viviendo tristemente al día de hoy, ¿no? Sí, el problema que pasa que como yo siempre digo, el combustible que alimenta al socialismo, que entre comillas es el comunismo, porque ahora lo llaman socialismo del siglo XXI, porque la palabra comunismo tiene unas tendencias muy fuertes a nivel del léxico, y entonces por eso ahora lo llaman el socialismo del siglo XXI, que es simplemente, como digo yo, un mismo perro con un diferente collar. El problema que pasa es que el combustible que alimenta esa filosofía es la ignorancia de las personas. Y cuando uno habla de la palabra ignorancia, no es una palabra ofensiva, ignorancia es desconocimiento de la historia. Claro. Entonces, como dice el dicho, dice, si no conoces la historia, estás condenada a repetirla. Y qué cierto es esa frase, ¿no? Sí, y lamentablemente también con las políticas de adoctrinamiento, pues básicamente este tipo de regímenes, de gobiernos, lo que hacen es fomentar la división entre las familias, la división social, la división racial, porque está la máxima que divide y conquista. De esa manera, pues la culpa no es tuya, la culpa es de los ricos que no te dejaron crecer, el rico que te explota, yo soy el Robin Hood que le voy a quitar al rico para darle al pobre, y eso es lo que ha llevado, pues lamentablemente, a sociedades como la nuestra, la venezolana, que hoy en día tienes 8 millones de venezolanos por todo el mundo, aportando pues y apostando a un futuro, así como hicimos mi familia y yo cuando salimos en el año 2009 de Venezuela, apostando un futuro, sobre todo para tus hijos, porque no hay otra alternativa. Mario, tú sales de Venezuela, como lo acabas de mencionar, en el año 2009, porque es que no es solamente una cuestión económica, es también una desestabilización de la sociedad en la parte de la seguridad, y Venezuela se convirtió en un lugar tristemente muy inseguro. Sales por la inseguridad buscando precisamente estar más tranquilo con la familia fuera de Venezuela, ¿no? Sí, bueno, una mezcla de factores. Por supuesto, la descomposición que venía de la parte del Estado de Derecho en Venezuela, no hay un Estado de Derecho. Básicamente las políticas administrativas que fueron llevando al país, pues a lo que hoy en día es Venezuela, un país quebrado, un país sin futuro, donde solamente posiblemente entre el 15 y el 20% de la capacidad instalada industrial de Venezuela. Para que tengas una idea, en el año 98, antes de que Chávez fuera electo presidente, Venezuela, el 98% de su consumo de bienes y servicios era producido internamente en Venezuela. Hoy en día es una economía de puerto, una economía donde básicamente los productos de otras partes del mundo vienen a donde está en Venezuela. Entonces, de esa manera el gobierno se maneja el control de los puertos, el control de los aeropuertos, sabe qué entra, qué no entra, qué permite, qué no permite, a quién lo deja importar, a quién no le deja importar. Oiga, pero Mario, estás tocando, y vamos a regresar al tema de tu viaje aquí a Estados Unidos, pues estás tocando un tema tan sensible e importante, sobre todo porque uno escucha incluso aquí en los Estados Unidos figuras políticas que proponen pues un gobierno que controle más, desde los precios, ¿no? Que lo escuchamos en la elección presidencial previa, la que acaba de pasar, donde había ciertamente un candidato, ¿no? Proponiendo eso para resolver el tema de la inflación, ¿no? o de precios altos en la canasta familiar. Y también figuras que proponen que para crear más empleo, de alguna manera es el gobierno el que debe crear más empleo
como tal y terminan haciendo estatales, nacionalizando empresas privadas. Claro, el problema que pasa es que es eso, a nivel que el gobierno controle más lo que es la parte interna, pues controla al individuo. Si tú pones control de precio, el control de precio no necesariamente va a bajar los precios, el control de precios crea ahora estructuras de corrupción detrás de eso. ¿Por qué? A nosotros nos pasó en Venezuela, nosotros teníamos un edificio que mi abuela había construido, que mi madre pues recibió en herencia, que lo administraba, que tenía 27 apartamentos, 42 locales comerciales, y las oficinas de nosotros principales estaban en ese edificio. Establecieron en inquilinato, que era un ente del gobierno pues que regulaba los precios de los apartamentos de alquiler. ¿Qué llevó a eso? Llevó a que la gente ya no hacía más edificios para inversiones de apartamentos. La demanda por los apartamentos pues era mayor y por eso se empezaron a crear toda esta cantidad de barrios anexos a la ciudad. Y lo que hacía simplemente era que cada 3 años tú podías pedir la regulación nueva. Y entonces, ¿qué generaba? Generaba un gestor que llegaba y te decía, yo te consigo mayor precio al que te corresponde, pero me tienes que dar por debajo de la mesa una porción. Y eso lo que genera es corrupción. Un mercado negro, una corrupción que le acabas de mencionar. Siempre y la gran mayoría, si no es que todas las veces, cuando el gobierno mete la mano, se arma el desorden. Es correcto. Es que lo que pasa es que la gente piensa que el control de precios es simplemente, por supuesto que hay especulación en todos lados, pero ¿quién regula la especulación? El consumidor. Exactamente. Si yo te vendo a ti un carro que está 10, 15 mil dólares por encima de ese mismo carro en otro concesionario, tú lo compras a otro concesionario. Va a llegar un punto que o yo bajo los precios o salgo del negocio. Demanda y oferta. Exactamente lo mismo. Si tú me regulas lo que yo puedo cobrar basado en una política demagoga, una política simplemente de populista, de decirme, no, tú no puedes cobrar más de lo que te cuesta el mantenimiento del edificio, lo que me cuesta los intereses del apartamento, pues simplemente el apartamento yo lo abandono, o sea, ya no lo mantengo más. Ahora, ¿qué pasa con ese inquilino? Ese inquilino, el edificio se empieza a deteriorar, porque no solamente soy yo, son todos los dueños de los departamentos ahí. Se empieza a deteriorar y entonces ahora la gente empieza a hablar contigo y decirte, bueno, yo te pago bajo la mesa para que por favor mantengas el apartamento. Entonces, otra vez, lo único que creas tú tienes que dejar la oferta libre, oferta y mercado. Así es. De demanda y oferta. Mario, y esa experiencia que has compartido, lo que viste, lo que has visto en Venezuela, también te mueves aquí a los Estados Unidos en el 2009 y cuéntanos ese proceso de crear empresa acá, abrir tus negocios de concesionarios de autos. ¿Cómo ha sido ese proceso aquí en los Estados Unidos y cuáles han sido esos retos con los que te has enfrentado? Bueno, primero nosotros cuando vinimos en el 2009, nos vinimos sin un plan estratégico, o sea, sin tener, vamos a comprar un concesionario. Al principio, por supuesto, estamos en medio de la recesión, es un punto muy importante, la parte de la recesión económica. Llevaba más o menos alrededor de 2 años ese periodo. Sí. Entonces, ¿cómo se llama? Nosotros comenzamos a ver, bueno, una tormenta de idea entre mi esposo y yo, alquilamos una oficina de esas tipo suite en Blue Lagoon, por lo menos para sentirme que tenía que salir de la casa. Mientras los muchachos estaban en el colegio, pues nosotros buscábamos qué hacer. La industria automotriz estaba totalmente colapsada, de una industria de 16, 17 millones de carros a 9 millones de carros. Los bancos, cantidad de bancos que pasaron, que desaparecieron. Grandes fortunas que también básicamente desaparecieron de un momento a otro. Entonces, nosotros fuimos a Homestead en busca de un local con la intención de montar un concesionario pequeño de carros usados, solamente Toyota. Eso nos llevó a que cuando fuimos a Homestead, veníamos de regreso, yo recuerdo que el primer vehículo que mi papá había comprado, Toyota, el primer carro Toyota que había comprado en Estados Unidos fue una minivan de esas cuadradas donde tú te sentabas enfrente. Y la compró un concesionario en Homestead, que en aquella época se llamaba Field Smith Toyota. Cuando veníamos de regreso hacia la casa, le dije, vamos a seguir por la US One. Y cuando pasé por enfrente, fue como un déjà vu. Dimos la vuelta en U y bueno, una historia larga, corta, en 15 días compramos el concesionario. Ok. Mario, qué fascinante. Pero hablábamos antes de empezar a grabar el episodio de unos retos importantes, sobre todo, que hemos escuchado en los últimos años, y es el tema de la industria automotriz que casi que forzadamente la quieren transformar cuando empujan, pareciera que sin un plan como tal, el tema de los carros eléctricos y de una manera demonizan también los carros a gasolina, que eso deriva en una también demonización de la industria de los hidrocarburos. Pero ¿qué es lo que está pasando allí con ciertos líderes políticos que
quieren a la fuerza, y hablábamos previamente acerca de cómo el mercado se regula o se autorregula, ¿no? De la demanda y oferta, pero ponen fechas que no sé si son viables, reales o basadas en qué, cuando dicen en el 2000 tanto solamente vamos a tener carros eléctricos. Vemos que en California, por cierto, creo que la fecha es 2030, donde solo se van a vender carros eléctricos. Tú como dueño de dealer, con 100 años de experiencia desde tu abuelo, una familia que lleva tantos años de experiencia, tú personalmente 40 años trabajando en esta industria, ¿qué está mal? ¿Qué está mal en esa narrativa? Bueno, el problema es que hay dos visiones de cómo llegar al mismo fin. Entonces, todo el mundo, por supuesto, estamos claros que todo el mundo de los dos bandos del pasillo quieren un mundo más limpio, un mundo más viable para nuestros hijos, nuestros nietos. El problema que pasa es que cómo llegamos a la misma visión. Entonces, si tú permites, como pasó con el caso de Elon Musk con Tesla, Tesla arranca en un proyecto donde él creía en ese proyecto, un proyecto donde básicamente Toyota se involucró para ayudarlos inicialmente, generar una cantidad de cosas que llevó a Tesla a nacer. Tesla mantenía su segmento de mercado para aquellas personas pues, que básicamente creían que la vía es la alternatividad a la gasolina era el carro eléctrico. El problema que hoy en día tú tenemos, por ejemplo, entendemos que queremos consumir menos combustible y los motores hoy en día, los motores híbridos hoy en día te dan hasta 40, 50 millas por galón. Estamos hablando de que hace 40 años atrás te daban 7, 8 millas por galón, 9 millas por galón. Eran motores totalmente ineficientes, pero hoy en día la tecnología ha llevado a esa... Ahora, cuando tú obligas a través de imposición del Estado, de un mercado que primero no está preparado, porque la mayoría de las personas tienen lo que llaman el anxiety, el range anxiety, que es el miedo a la distancia. Si yo voy un viaje para Orlando, ¿en dónde cargo si se me acaba la batería? Si voy para Los Cayos, ¿en dónde cargo cuando llega a Los Cayos la batería? Hoy en día los carros eléctricos tienen entre 280 y 320 promedio millas por carga. Todo depende, por supuesto, de cómo maneje cada persona el vehículo. ¿Es realista las metas que el gobierno dice? Por ejemplo, cuando dice, oiga, es que en el 2030 los carros tienen que ser todos eléctricos. Mira, ¿esas metas son reales? No son reales y más bien pone una presión muy grande sobre las fábricas, porque los costos de desarrollo de una nueva tecnología son extremadamente altos. Fíjate que por lo menos Ford, que se iba all in, paró. General Motors se iba all in, paró. BMW, todo el mundo está frenando. El único que se mantuvo siempre firme a su posición de que habían otras posibilidades como el hidrógeno fue Toyota. Y Toyota fue criticado de una manera mundial con este woke system que había, donde básicamente pues, los ponían como unos demonios. La presión de los medios de comunicación afines a la política ambientalista, pues eso llevó a que todas las fábricas por temor pues se metieran en esta inversión. Son inversiones muchas. ¿Cuántos startups no han quebrado ya? Sí, ¿Cuántas claro. compañías no han salido del mercado? Entonces, y mucho dinero, por cierto, de los contribuyentes, porque hay muchas de estas empresas que vienen subsidiadas por el mismo gobierno, que al final del día es plata del contribuyente. Es que no hay otra forma de hacerlo, porque si el gobierno no te ayuda con incentivos fiscales a las grandes empresas, el desarrollo de tecnología es tremendo. Desarrollar un vehículo cuesta una fortuna, desarrollar un motor, una fortuna, después tienes que ir todos los productos, no solamente el tiempo del desarrollo del producto, el tiempo de testing del producto, para saber si el producto cumple o no con los requisitos, después todas las cuestiones de seguridad, las cosas van cambiando año a año. Entonces, por ejemplo, para que tengas una idea, la administración donde básicamente se obligó a todas las fábricas a irse a los vehículos eléctricos, pues estas compañías tuvieron una cantidad de inversiones de miles de millones de dólares. Y ahora viene esta nueva administración entrante donde dice, espera un momentico, no vamos a forzar que el mercado sea el que determine. Entonces eso lleva ahora a que las empresas tienen que ajustarse ahora. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos desarrollando productos eléctricos o bajamos un poquito la carga, dejamos un segmento pequeño y seguimos haciendo la más importancia el desarrollo de tecnología diferentes como el hidrógeno, como hizo Toyota, o simplemente motores mucho más eficientes? Mario, pero en ese sentido, ¿qué es mejor? ¿Un gobierno que dice, oiga, dejemos que el mercado se autorregule, que sea la demanda, la oferta la que decida si este es el camino a seguir? ¿O tú prefieres, en este sentido, un gobierno que esté forzándole la mano, sobre todo a los empresarios? Te lo voy a responder de la siguiente manera. ¿Qué es lo que ha hecho los Estados Unidos que sea el mejor país del mundo? Dejar que los negocios crezcan solitos, desarrollarse. Cuando tú ves, por ejemplo, una potencia como Rusia, una potencia
como Estados Unidos, en la Guerra Fría, ¿quién ganó la batalla? Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el Libertad de capitalismo, libertad de mercado, correctamente. Libertad de mercado. Esto es muy sencillo. Si yo quiero, o sea, la ventaja que tiene la libertad de mercado es que tú compras lo que tú quieres y lo que tú necesites y pagas el precio que tú consideras que es justo por lo que estás recibiendo. Si tú consideras que el valor agregado que tú me estás dando por este producto no cumple con mis expectativas, pues tú buscas una alternativa. Y yo, como productor, como empresario, pues tengo que ajustarme a lo que el mercado me está pidiendo. Claro, claro. Les recuerdo a nuestra audiencia que está viendo y escuchando Sabor a Freedom. Este es un podcast patrocinado por la Iniciativa Libre y recuerde que tenemos muchos episodios más tan interesantes como este con el señor Mario Benedetti. Aquí puede ver en nuestra página web todos los episodios que quizá no ha tenido la oportunidad de ver. Recuerde también que nos puede escuchar en Spotify y en muchas otras plataformas de audio si no ha tenido la oportunidad de vernos. Oiga, hasta este momento, ¿qué piensa usted? ¿Que el gobierno debe dejar que las empresas generen la demanda y oferta? ¿O usted cree que el gobierno debe ser un gobierno intrusivo que decida, pues, cuál es el valor del producto o de los servicios? Déjenlo aquí en los comentarios, déjenos saber. Querido Mario, para la gente que quiere abrir su negocio o que está ahí ya con su negocio tratando de salir adelante, ¿cuál es esa lección de vida o empresarial que usted dice, oiga, sí o sí, yo le recomiendo hacer esto, estos son mis puntos que diría yo me han ayudado a sacar adelante mis empresas? Bueno, primero, siempre tener fe en Dios. Que cuando la vida se pone difícil no es para castigarnos, sino para sacar lo mejor de nosotros, para reinventarnos. Y a veces uno cree que Dios lo abandona y Dios lo está llevando uno en hombros. Ese es el número uno. El número dos, resiliencia. Nada es fácil, pero mientras más difícil y empedrado el camino, más sabroso es el éxito. Y lo más importante de esto es, cuando tienes un sueño, tienes que vivir el sueño dentro de ti, disfrutarlo cada día, soñarlo como si realmente existiera, verlo, visualizarlo, en colores y siempre con una meta a corto plazo. El camino a Roma toma tiempo, pero es un paso a la vez. A Dios le tomó 7 días crear la vida. Entonces, lo que repito es, todos queremos el éxito de inmediato, el éxito es a largo plazo. Yo soy la 3ª generación en Venezuela, pero soy la 1ª generación aquí. Estoy sembrando para mis hijos, para que mis hijos cosechan y los estoy enseñando a sembrar para que ellos siembren para sus hijos y ellos puedan cosechar y sembrar para sus hijos también. Qué fascinante, querido Mario. Tal vez no escribiste los libros del otro Mario Benedetti, pero qué lindas palabras las que nos acabas de dar para concluir este episodio de Sabor a Freedom. Gracias, Mario, por compartir tu historia, tus éxitos con nuestra gente en Sabor a Freedom. Gracias, gracias. Y ustedes, amigos, recuerden que cada semana le traemos un nuevo y extraordinario invitado aquí en Sabor a Freedom. Quédese aquí con nosotros. Recuerde que tiene muchísimo contenido que ver y la próxima semana yo regresaré con un nuevo invitado. Hasta pronto. Concluimos Sabor a Freedom. Sintonice cada semana a través de las redes sociales de la Iniciativa Libre. YouTube, Libre Initiative. Facebook, The Libre Initiative. Twitter X, @Libre Initiative. Instagram, @WeAreLibre. O visítenos en lainiciativalibre.org.